importa una vida, un trabajo en pro, en beneficio de los que más necesitan en el país, una secretaría que tendrá una gran transformación, de Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, pero cuando se emita ya el próximo decreto pasará a ser Secretaría Técnica Ecuador Crece sin desnutrición infantil. De esto vamos a abordar el día de hoy. Qué gusto saludarlo, ministro. ¿Cuál es la gestión que se desarrollará desde esta Secretaría? Buenos días, muy amable por atendernos. Gracias, le escuchamos. Muy buenos días. Realmente, más bien el agradecimiento es hacia ustedes por abrirnos el espacio y poder conversar con la ciudadanía. Bueno, respecto a su consulta, sí, efectivamente, esta cartera de Estado ha recibido el encargo del señor presidente para realizar una transformación institucional y transferir todos los programas que en el gobierno anterior estaban dentro de este gran paraguas que se llamaba Plan Toda una Vida, sean transferidos a distintos ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el Ministerio de Vivienda, en su caso, en ambos casos, ambos ministerios, están ya manejando programas similares a los que nosotros manejábamos desde nuestra cartera, y es por eso que en términos de eficiencia y optimización, van a ser transferidos estas competencias, las que nosotros actualmente realizamos, hacia esos ministerios. Porque el propósito es que esta Secretaría se quede con un programa único y exclusivo, pero quizás el más importante de todos, y es el de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Ahora, bien, se ha iniciado ya los acercamientos correspondientes para la transferencia de las competencias, señor ministro. Así es, ya desde la semana anterior hemos tenido conversaciones con el Ministerio de Inclusión Económica y Social y con el MIDUBI, y en ambos casos hemos tenido absoluta receptividad, han estado abiertos a poder hacer los enlaces técnicos de tal manera de que podamos realizar una transición muy ordenada y con el principio de mantener siempre los programas sociales, es decir, la continuidad del servicio al usuario. Eso es muy importante para que la ciudadanía esté absolutamente tranquila de que el servicio siempre se va a mantener. No es que va a desaparecer, sino que más bien se va a reforzar, pero con otras entidades, desde otras entidades, ministro. Claro que sí, ese es el propósito siempre, esa ha sido la disposición del señor presidente, de que los programas sociales se mantengan y que por esta reestructuración que estamos haciendo no se vean afectados justamente. Ahora, Ecuador Crece sin desnutrición infantil será un eje prioritario del gobierno. ¿Cuál será y cómo será el trabajo que se va a emprender? Bueno, nosotros tenemos en este momento dentro de la Secretaría dos frentes de trabajo muy importantes. El primero es, hemos formado un equipo de transformación institucional, dado que hay unas normas técnicas que hay que seguir, hay un protocolo, toda una legislación, una normativa aplicable. Por lo tanto, hemos formado un equipo de trabajo que va a estar trabajando exclusivamente en la transformación institucional. Y va a haber otro equipo que también ya está conformado, que se va a dedicar a trabajar desde el día 1 en la planificación la planificación estratégica para tener, una hoja de ruta clara acerca de qué acciones vamos a emprender para combatir la desnutrición crónica infantil. Ese trabajo va a durar aproximadamente hasta finales de julio. Ahí presentaremos el plan estratégico al señor presidente y luego comenzaremos ya a ejecutarlo. Ahora es muy importante comentarle y decirle a la ciudadanía que para este trabajo de planificación estratégica estamos involucrando a distintos actores. Por un lado, los representantes de los ministerios del área social y también representantes de la cooperación internacional, porque son ellos quienes tienen la experiencia de otros países que nos van a compartir para de esa manera nosotros poder realmente hacer un trabajo efectivo, eficiente y que pueda dar resultados en el cortísimo plazo. ¿Se está trabajando en esta hoja de ruta, en acciones que se van a ejecutar el próximo mes, ministro? Sí, justamente estamos en un trabajo muy serio y muy dedicado de planificación. Estamos trayendo expertos que han tenido experiencias similares en otros países
todo que han tenido experiencias exitosas. Hay el caso de nuestro vecino Perú, donde ellos hace algunos años ya emprendieron en esta tarea y pudieron lograr que se convierta en una política de Estado, no solo en una política del gobierno entrante, y de esa manera han podido reducir la desnutrición crónica infantil de una manera muy, digamos, concreta, muy efectiva sobre todo. ¿Cuál es la realidad del país en desnutrición? ¿Existen estadísticas al respecto? Bueno, en el año 2018 se realizó la última encuesta de salud en la que se incluyeron preguntas respecto a la nutrición. Y desde esa época no tenemos data, digamos, no tenemos data reciente. En esa ocasión, el resultado fue que el 27% de los niños menores de 2 años sufrían de desnutrición infantil. Es decir, 1 de cada 4 niños en el Ecuador menores de 2 años sufrían de desnutrición infantil. Después del año 2018 no se ha vuelto a realizar una encuesta similar, y es por eso que estamos trabajando en conjunto con el INEC para realizar la nueva encuesta en los próximos meses. Vamos a primero hacer un piloto que ya está financiado para el mes de septiembre. Ese piloto nos va a poder ayudar a determinar desde el punto de vista técnico cuál es la mejor forma de realizarlo, las preguntas, la situación de las localidades, de cuáles son los temas más relevantes y las variables, sobre todo, que vamos a levantar de manera técnica. Y una vez que tengamos el resultado de ese primer piloto, vamos a programar la siguiente encuesta nacional, que nos va a permitir tener una línea base, pues nos va a poder permitir entender cuál es la situación actual de la desnutrición, que tememos que ha empeorado mucho luego de la pandemia, y también a propósito de la crisis migratoria que estamos sufriendo desde hace algunos años. Seguramente se teme que tendremos índices por encima del 30%. Es decir, no estamos tomando un país con índices de nutrición bajos, sino se habla de que 3 de cada 10 niños en el Ecuador seguramente tienen desnutrición crónica infantil. Claro que sí. ¿Por qué esto se transforma en una prioridad para el Estado, ministro? De hecho, el presidente de la República, entendiendo el tamaño de este problema, entendiendo y siendo muy sensible ante esta realidad, él declaró a la desnutrición crónica infantil como uno de sus ejes prioritarios en los que él va personalmente a hacer seguimiento. Tanto así es que pidió que esta secretaría transfiera las competencias que sean distintas a la desnutrición y que se mantenga y se fortalezca solo para la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Esto es muy importante también para el país. Ahora, habrá varias estrategias también para prevenir y erradicar la desnutrición en el Ecuador, ministro. ¿Cuáles serán ellas? Sí, la desnutrición crónica infantil es un fenómeno multicausal. Entonces es muy importante que podamos entenderlo como sociedad y como ciudadanía. La desnutrición no solo se corrige, no solo se combate con alimentos. Esa es una parte de las causas de la desnutrición. Otra causa muy importante es la educación. ¿Por qué? Porque si la mamita y el papito no conocen cuáles son realmente la forma de nutrir, las maneras correctas de nutrir a sus hijos, cuáles son los alimentos que se deben ingerir, cuál es el balance entre carbohidratos, proteínas, etcétera. Lamentablemente tampoco lo vamos a poder lograr. Por eso un primer gran componente es la educación. Segundo, hay que trabajar en temas de seguimiento nominal para poder ayudar a las mamitas a que puedan tener continuo control desde el nacimiento, desde la gestación, desde la concepción, desde que se enteran que están embarazadas, necesitan tener atención médica. Eso es también parte de la lucha contra la desnutrición. Y una vez que nace el niño, asegurarnos de que tenga lactancia materna hasta los 6 meses, que el niño reciba la atención médica continua y los controles adecuados, que luego de los 6 meses
ya comience a combinar la leche materna con los alimentos, digamos, nutritivos distintos a la leche materna, que tengan vacunas pediátricas, eso es clave para la desnutrición, para evitar la desnutrición. Otra cosa importantísima y que no depende exclusivamente de las acciones del gobierno, sino de los gobiernos autónomos descentralizados, de los municipios, y es que exista un entorno y un medio ambiente con agua y saneamiento seguros, que haya acceso al agua potable, que en las comunidades exista el debido, digamos, las instalaciones adecuadas de alcantarillado y de manejo de desperdicios. Entonces, todo ese conjunto de acciones son las que hay que emprender y todas al mismo tiempo. Eso es lo clave. Aquí no podemos arrancar solo con, por ejemplo, haciéndole llegar alimentos a los más pequeños, sino si a esa persona o a ese niño no le hemos suministrado las vacunas, o si no hemos logrado que tenga las atenciones y los controles médicos adecuados. Entonces debe ser una política absolutamente integral que cubra todas las necesidades y todos los aspectos que ayudan a combatir la desnutrición. Por ello, un trabajo conjunto con otras entidades, con otros ministerios. Claro, es clave. Desde esta Secretaría vamos a hacer mucho trabajo de articulación, no solo con los ministerios, sino también con la sociedad civil. La sociedad civil es un actor importante en este proceso. Por otro lado, tenemos la ayuda de la cooperación internacional. También ellos son claves en este proceso. Y lo más importante aquí es que la ciudadanía también se involucre, que la ciudadanía sea receptiva y ayude, y también sean voceros y ayuden a difundir esta información, para que si ven que hay una mamita que ha quedado embarazada y que no está recibiendo los controles, que la aconsejen, le digan que vaya a hacerse ver por el médico, por el ginecólogo, que vaya al centro médico, cosas así a veces que uno dice que quizás no hacen la diferencia, pero sí hacen la diferencia. Es importante, yo siempre lo recalco, que la lucha contra la desnutrición crónica infantil va a ser la siguiente gran cruzada en la que va a emprender este país una vez que superemos la pandemia, cuando ya nos hayamos vacunado, cuando ya hayamos superado el COVID. Este va a ser nuestro próximo gran reto como nación, el poder vencer un flagelo tan dañino y tan malvado como la desnutrición crónica infantil. Sobre todo crear esa cultura ciudadana que tanta falta nos hace, ministro, respecto a la nutrición en el país. Sí, efectivamente, este es un tema cultural, es un tema de cultura de nutrición. Que cada uno de las familias conozca cuál es la manera adecuada de nutrir a los los pequeños de nuestro hogar. Los hogares sin duda se van a convertir en el primer frente de batalla. Ahí va a estar concentrado, la gran parte de la solución, en que podamos hacer llegar, y en eso los medios de comunicación van a ser muy importantes, porque tenemos que emprender una campaña de concientización, de sensibilización ciudadana, para que llegue la información a todos los rincones del país y podamos dar a conocer qué es lo que está sucediendo, para poder dar a conocer cuál es lo perjudicial de no alimentarnos bien, cuáles son realmente los daños que le estamos causando a nuestros hijos y qué hacer, cómo nutrirnos, cuál es la forma correcta, cuál es el balance, cómo no debemos alimentarnos, cómo sí debemos alimentarnos, qué tipo de comidas debemos comer, cuánta proteína debemos comer, si debemos comer más proteína y menos carbohidratos. A veces abusamos mucho de los snacks, de las bebidas gaseosas, que en el caso de los más pequeños les llenan el estómago, pero lamentablemente no los nutren en lo absoluto. Entonces, en ese sentido, tenemos que concientizarnos como ciudadanía, y el Estado en este momento va a hacer este rol de articulador y de coordinador de la política pública para que este plan y esta estrategia llegue y alcance a la mayor cantidad de los ciudadanos.
un gran reto para usted, para alcanzar sobre todo este gran objetivo de país. Bueno, el reto con absoluta humildad lo hemos tomado en la Secretaría, pero como le recalco, nuestro rol es simplemente somos un medio de articulación y de coordinación. Y por otro lado, si la ciudadanía, o más bien necesitamos que la ciudadanía se involucre, se apersone, se sensibilice, necesitamos de la ayuda de la empresa privada. La empresa privada ya hemos tenido ciertos acercamientos y hay muchísima receptividad, y así debemos trabajar con ellos, debemos trabajar en conjunto con la empresa privada, con los organismos de la sociedad civil, con la cooperación multilateral. Es muy importante porque el Estado solo no lo va a poder lograr. Este es un reto demasiado grande como para que solo el Estado digamos, todo el esfuerzo quede concentrado solo el Estado. Adicionalmente, que sabemos que hay problemas en la caja fiscal, que no hay fondos, entonces tenemos que ser muy creativos en cómo abordar este problema. La empresa privada es fundamental, ellos ya se han apersonado, y seguramente cuando ya comencemos a ejecutar las acciones vamos a tener mucha ayuda de ellos, vamos a tener mucha presencia de los empresarios, y se van a personar y van digamos, a dar su mano, a aportar con su granito de arena en este proceso. Y yo quiero resaltar aquí algo que es muy importante. Cada dólar invertido en luchar contra la desnutrición infantil en los primeros 2 años de vida tiene un retorno de $17 cuando ese niño ya sea grande. Entonces, incluso si quisiéramos verlo hasta como una política económica, el invertir hoy por hoy en los más pequeños nos va a permitir que cuando estos niños ya crezcan, sean niños saludables, sean niños que aporten mucho más, y en ese momento van a ser ya adultos, que aporten mucho más en el desarrollo de nuestro país. Yo quiero agradecerle, ministro, por haber compartido con nosotros, porque pues Ecuador se desarrolla, en el país se desarrollan estos grandes proyectos para que cada niño, niña, adolescente crezca sano y desarrolle su máximo potencial. Pues aquí también los gremios, es importante también el apoyo que deben brindar a esta gran secretaría, pues para lograr este gran objetivo, como es no tener desnutrición en el país. ¿Qué decirle a todo nuestro Ecuador, ministro, en esta mañana? Bueno, primero que nada, gracias por el espacio, gracias a ustedes por abrirnos la puerta, abrirnos los parlantes, los micrófonos de la radio para poder comunicarnos con la ciudadanía, y nosotros vamos a estar siempre abiertos a poder difundir lo que estamos realizando, lo que vamos avanzando, y obviamente para rendir cuentas de nuestro trabajo desde la Secretaría. Muchísimas gracias a usted. Estaremos muy pendientes de este gran trabajo que se viene ya desarrollando desde esta importante secretaría. Muy amable, economista. Muchas gracias, buen día. El economista Erwin Ronquillo, secretario técnico del Plan Toda una Vida. Pudimos dialogar en Al Día con Vigía.